Bueno, pues eso, es el turno ahora de Fran Moreno, el compañero de Singular, el team de uno de los equipos más potentes que hay, y es un crack. Y nos va a venir, nos va a venir a hablar de antipatrones en las automatizaciones de pruebas. Muchas gracias, Muy bien, bienvenido, Fran. gracias. Bueno, gracias. Gracias por estar aquí, por venir. Y bueno, como ya ha dicho antes Raúl, pues sí, supongo que ya hay hambre, así que justo antes de comer hablar de pruebas seguro que es lo que más os apetece, así que bueno, voy a intentar ser, voy a intentar ser rápido para irnos todos a comer, ¿vale? Pues bueno, como ha dicho él, pues sí, soy Francisco Frank, en Singular, y bueno, llevo la parte de testing y calidad de la empresa. Somos, bueno, aproximadamente unas 50 personas y demás, y enfocados sobre todo en la parte más cercana a filosofía DevOps, ¿vale? Automatización y demás, ¿vale? Entonces, bueno, yo aquí lo que vengo un poco a hablar es, según mi experiencia, pues algunos antipatrones, que yo he visto en temas de automatización. No solo en Singular, sino a nivel general, ¿vale? Entonces, como siempre, para mí es importante comenzar por el contexto, ¿no? Por la motivación de todo esto. Al final, ¿por qué automatizamos? ¿Vale? ¿Por qué es interesante automatizar pruebas? Pues básicamente, para mí se basa en querer cumplir dos objetivos claros, ¿vale? El primero es tener confianza. Tener confianza en el doble sentido. Tener confianza en que lo que hacemos está bien hecho, ¿vale? Pero también tener confianza en que las pruebas automatizadas, o sea, en que podemos confiar en nuestra suite de pruebas automatizadas, que si sabemos que eso falla es que el desarrollo no está bien, y si sabemos que eso nos dice que está bien, pues podemos seguir porque vamos, porque no hay fallos, ¿vale? Pero también tiene que ser rápido, ¿vale? Tener confianza obviamente es el punto más importante, pero cuando se automatiza lo que se espera es tener velocidad, es decir, intentar pues lo que conseguimos con las pruebas manuales, que seguramente sea confianza, pero a un ritmo más lento, pues todo eso intentar que sea rápido, ¿vale? Para mí esos son los objetivos que siempre hay que tener en mente cuando se automatiza una prueba, ¿vale? Entonces, ¿cómo se consigue esto? Bueno, para mí hay unos cuantos pilares básicos de la automatización, no a nivel de código, ¿vale? De cómo programarla, sino a nivel de cosas que tienen que cumplir la automatización de pruebas, ¿vale? Yo creo que el primero, y el que parece obvio, pero el que muchas veces se nos olvida, es el objetivo, ¿vale? O sea, el por qué. O sea, ¿por qué estamos automatizando algo? ¿Y por qué estamos automatizando lo que automatizamos? Es decir, ¿qué conviene? ¿Hacer una prueba unitaria? ¿Irnos a integración, end-to-end? ¿Y el por qué? Es decir, ¿dónde está el objetivo? ¿Qué problema queremos solucionar? Igual que cuando se desarrolla una feature de un programa, se quiere solucionar alguna petición de algún usuario, cliente o lo que sea, cuando automatizamos pruebas también, ¿vale? Hay que intentar saber qué problema queremos solucionar. Si es un problema de performance, es un problema de tenemos muchos errores en producción, es un problema visual, etcétera, ¿vale? Para mí eso es lo principal, que creo que muchas veces se olvida. Luego las pruebas tienen que ser autónomas, que esto, dicho así, parece una redundancia, una tontería, pero para mí es casi de lo más complicado de conseguir. ¿A qué me refiero con autónomas? Una prueba automatizada no debería tener intervención manual o la mínima posible, ¿vale? Es decir, que eso esté pensado para que sea un dispara y olvida, ¿vale? O sea, tú le das un botón y todo se ejecuta, ¿vale? Insisto, esto muchos diréis, bueno, sí, claro. Sí, claro, pero ¿qué pasa? Que muchas veces las pruebas dependen de un contexto, de un entorno, necesitan unos datos, esos datos, luego las pruebas en teoría tienen que ser independientes, los datos hay que borrarlos después, etcétera. Entonces, esto que parece así dicho en dos palabras, muy obvio, no es fácil. Luego las pruebas obviamente tienen que ser mantenibles, porque al final cuando automatizamos básicamente estamos programando. Entonces la programación tiene que estar bien hecha, etcétera. Luego feedback claro y rápido. Lo del rápido creo que es obvio, y lo del claro me refiero sobre todo a que el auténtico valor de las pruebas automáticas para mí está en cuando fallan, ¿vale? Porque cuando todo va bien, pues ya está, todo va bien, nadie mira una prueba automática que va bien, pero cuando fallan es cuando tienes que ir a mirarla, tienes que mirar o bien por qué ha fallado esa prueba, si está bien programada o no, o bien qué ha pasado en el entorno, cómo estaba el entorno en ese caso. Entonces, cuanto más clara y más información tengamos en ese caso, mucho mejor. Y luego, foco en el comportamiento. Esto es una frase que se utiliza bastante, el test behavior, not implementation, ¿vale? Es decir,
centrarse en qué funcionalidad se quiere probar en lugar de cómo está programada o cómo se llega hasta ella mediante un flujo muy, muy concreto. Esto lo veremos luego, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo contrario, ¿no? Si todo esto está claro, ¿por qué se deja automatizar? Porque es muy típico, pues empezar con la automatización pues con mucho ímpetu y tal, y que luego eso pues se abandona, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Bueno, pues es casi un poco lo contrario, ¿no? Principalmente porque suele haber degradación, lo que os decía, se empieza con muchas ganas y luego eso o no se mantiene o no está bien escrito o hay mucho spaghetti code, etcétera, o sea, no está bien programado y todo eso se degrada. Y si no se mantiene, pues a nadie le apetece meterse ahí. Luego los tests empiezan a fallar, empiezan a ir lentos, no sabemos por qué fallan las cosas, todo se acaba comentando, tenemos flaky tests, estos que a veces funcionan, a veces no. Entonces no... Claro, eso al final hace que todo eso se abandone y al final tenemos poco aporte de valor. Es decir, todo este tiempo que he invertido aquí, que si no puedo confiar en ello, ¿para qué lo quiero? ¿Vale? Entonces, pues al final se abandona o se deja a medias. ¿Vale? Entonces, como os decía, en este entorno, yo lo que venía a contar un poco aquí son antipatrones que yo he visto, ¿vale? A la hora de automatizar. Entonces, para mí, ¿qué es un antipatrón? ¿Vale? Un antipatrón para mí tiene que cumplir principalmente dos características. Es decir, para mí un antipatrón no es hacer las cosas mal porque sí, ¿vale? Para mí eso es una mala práctica, ¿vale? Es decir, pues spaghetti code o ciertas cosas de programación, todo el mundo sabe que está mal y no se hacen y ya está, ¿vale? Para mí las características de un antipatrón es que tiene que tener un beneficio inmediato, ¿vale? Es decir, ¿por qué se hacen determinadas cosas? Pues porque en el muy corto plazo es lo que de manera a lo mejor más intuitiva conviene. Yo obtengo un beneficio y ya está. Pero tiene consecuencias negativas a largo plazo. Para mí eso es un antipatrón, ¿vale? Lo digo por distinguir un poco entre una cosa que está mal directamente, o que todo el mundo sabe que más o menos no se hacen así las cosas, a un antipatrón que es algo que tiene que parecer que está bien, pero luego a la larga no lo es tanto, genera problemas, ¿vale? Entonces es ahí donde voy. Y bueno, pues algunos ejemplos. Y un disclaimer antes de empezar, yo siempre digo que el contexto es fundamental, ¿vale? Es decir, lo que yo voy a... O sea, en general siempre lo digo, pero bueno, concretamente en yo tampoco quiero sentar aquí cátedra ni hablar de dogmas ni nada, ¿vale? O sea, no quiero decir que lo que voy a explicar ahora esté mal per se directamente, ¿vale? Pero si no tiene el contexto adecuado, seguramente no sea la mejor opción, ¿vale? Voy a eso, ¿vale? Porque bueno, voy a hablar aquí de ciertas cosas que a lo mejor, bueno, pues os pueden chocar, pero todo tiene un contexto, ¿vale? Vale, bueno, en cualquier charla de testing, pues la pirámide tiene que estar, ¿vale? Es casi un meme ya de las charlas de testing, o sea, siempre la pirámide tiene que estar ahí, ¿vale? Bueno, no sé si lo conocéis o no, este modelo, esta concretamente es el dibujo que tiene Martin Fowler en uno de sus posts y creo que es el más sencillo de entender, porque es el más simple. Entonces, bueno, si no lo conocéis, básicamente esto representa es un modelo, representa una distribución sobre dónde debería haber el mayor número de pruebas automatizadas, ¿vale? Es decir, pues más unitarias, menos de servicio o de APIs y muchos menos de interfaz, ¿vale? O end-to-end. ¿Y por qué? Pues por lo que se ve ahí, ¿vale? Porque cuanto más abajo, más cerca del código, más rápido y menos cuesta mantenerlas y lo contrario, ¿vale? Entonces esto es la famosa pirámide, ¿vale? Por si no lo habéis visto tal. Entonces, ¿es un antipatrón esto? Pues aquí depende, ¿vale? Sí o no. Y aquí, bueno, aquí es donde hago un poco el análisis, ¿no? de cada antipatrón. Este es el análisis que voy a hacer, ¿vale? Primero, ¿por qué se hace? ¿Vale? Siempre que tenemos que analizar algo, hay que saber primero, bueno, ¿y esto por qué se está haciendo? Si tú lo consideras un antipatrón, ¿por qué crees que la gente lo hace? Bueno, pues como digo, porque es muy intuitivo lo de la pirámide, pues lo ves y dices tú, joder, sí, tiene lógica. Si estos son los rápidos, estos son los lentos, pues lo distribuye así. Está muy extendido, este diagrama, hay muchos artículos, mucho tal sobre hablando de esto, y sí que es verdad que hay un poco de cargo oculto, es verdad. Parece que todo el mundo lo hace, es en plan, bueno, pues si no lo hago, parece que estoy haciendo algo mal. También os digo, y aquí es donde entramos ya en el tema de antipatrones, sí que es verdad que yo creo que es algo bastante aspiracional. Luego te pones a mirar si eso realmente está implementado así, y muchas veces no esa pirámide no se cumple, ¿vale? Entonces, para mí, ¿qué principios está incumpliendo? Pues la falta de estrategia. Es decir, si vamos a coger la pirámide y no pensamos muy bien en si está alineada con lo que queremos conseguir, si nuestra aplicación tiene mucha carga front o tiene mucha carga back o nuestros problemas realmente que se detectan hacia afuera
no están en el código, porque el código es una base de datos, o sea, una base de código bien hecha, tal, y ahí tenemos confianza, o tenemos problemas de performance, o nuestros problemas son de usabilidad, pues a lo mejor la pirámide no es lo más adecuado. Entonces, si no tenemos una estrategia clara, bien definida, de por qué hacemos las cosas, pues coger la pirámide porque está, bueno, no de moda, porque tiene muchísimos años, pero bueno, porque todo el mundo lo hace, pues no es lo adecuado. Y también, si no hacemos bien las cosas, puede no ser mantenible. Es decir, tener muchas pruebas unitarias, si están bien hechas, genial, pero lo veremos más tarde. Las pruebas unitarias, si no están bien programadas, tener muchas puede ser un disparo en el pie, puede ir en contra de lo que parece que queremos solucionar, porque al final refactorizar el código, si esas pruebas unitarias, insisto, no están bien desarrolladas, puede ser incluso peor, ¿vale? Entonces, bueno, problemas a largo plazo que da, pues eso, no estar alineado con los objetivos de negocio y a lo mejor, como os decía, puede no estar cubriendo partes core del sistema. Insisto, y pongo el mismo ejemplo, que además lo veis ahí. Si nuestro core del sistema está basado en tener páginas web muy bonitas y muy tal, y es lo que queremos preservar siempre, o nuestro core está basado en el rendimiento, ¿vale? Pues a lo mejor la pirámide no es lo más adecuado, ¿vale? Y bueno, y un poco lo que pongo ahí, a lo mejor se acaban teniendo muchas pruebas unitarias por cumplir eso, pero de poco valor, ¿vale? ¿Cómo evitarlo? Bueno, pues sobre todo haciendo un análisis de riesgos previos, identificar bien nuestro core de negocio, estar alineado con el sistema y lo que digo, ¿no? En proyectos con mucha carga front quizá no sea lo más adecuado. Hay otros modelos, está el modelo de diamante que se llama, el modelo del trofeo, ¿vale? Que bueno, tienen formas pues como eso, un trofeo y tal, entonces hablan de otro tipo de distribuciones, ¿vale? Donde el modelo de trofeo, para que os hagáis una idea, básicamente viene a decir que no se hagan pruebas unitarias, que se centren en las APIs, que es donde está el negocio, realmente las reglas de negocio suelen estar en la capa de servicios, y que las unitarias, que con pruebas estáticas de código, que debería ser suficiente. Esto, como os digo, depende del contexto, pero que os quedéis con que hay más modelos aparte de la pirámide, aunque sea el más extendido, ¿vale? Luego, ejecución local. Este viene un poco a lo que hablaba de la autonomía de las pruebas y demás. Este es bastante típico, sobre todo cuando se empieza a automatizar. ¿Y a qué voy con ejecución local? Voy a que se hacen scripts de pruebas, y si tenéis un tester, un QA o alguien que está desarrollando, típicamente solo se ejecuta él en su equipo, en su portátil, ¿vale? Entonces eso es, o sea, no tiene mucho sentido, pero esto pasa, ¿vale? Y yo sobre todo lo he visto, por ejemplo, bueno, pues cuando alguien empieza a hacer pruebas de Cypress, por ejemplo, y tal, yo pregunto a la gente, ¿pero estas dónde se ejecutan? No, bueno, a mí me avisan, cuando algo está desplegado, le doy al botón, se ejecutan y les digo si está bien o mal. Y eso yo lo he visto de verdad muchas veces. O el otro día me pasó, no pasó en Singular, pero me pasó haciendo una entrevista a un chico. Usaban Postman, ¿no? Y Postman, bueno, sabéis que podéis compartir colecciones entre el equipo. Y me dice, nada, tenemos tenemos las colecciones compartidas. Y digo, ¿cómo la ejecutáis? Bueno, pues cada uno en su equipo abre el Postman, le da el play y se ejecuta. Digo, pero esto no utilizáis Newman por línea de comandos o algo así. Me dice, ¿qué es Newman? No sé qué es. Bueno, entonces, o sea, digo, ¿y esto lo ejecutáis en integración continua? Me decían, no, esto ya, digo, cada uno le dais. Tal. Entonces, eso que parece una tontería, es que no va en contra de la automatización de pruebas, ¿vale? Entonces, bueno, insisto, ¿por qué se hace esto? ¿Vale? Es decir, pues se hace porque desarrollar pruebas así es muy rápido, ¿vale? No hay dependencias, no tengo que tener dependencias con otra gente, que me den acceso a entornos, que no sé qué, yo lo ejecuto en mi local y ya está, ¿vale? Y es más sencillo a la larga, o sea, a la corta, perdón, mucho más rápido empezar. Incumple el tema de la autonomía de las pruebas y que el feedback no es rápido, porque si tienes que avisar a alguien de testing, que es el que tiene el script en su equipo, oye, dale aquí y avísame después, y lo que sea, pues bueno, pues eso no es rápido. ¿Qué problemas genera a largo plazo? Los silos de conocimiento, ¿vale? Bueno, genera silos ya en sí, si tienes que a una persona específica en su portátil que le tiene que dar el play, eso ya es un silo como una catedral, pero además silos de conocimiento, porque si la gente que automatiza es una del equipo y lo tiene en su local o lo que sea, pues el resto no sabe bien lo que está haciendo, a lo mejor no tiene ni siquiera acceso al código, etc., ¿vale? Entonces todo está desalineado y no hay posibilidad de CI, ¿vale? ¿Cómo se soluciona esto? Yo siempre lo digo, o sea, cualquier prueba automatizada, sea de Postman, sea de Selenium, lo que sea, da igual. El objetivo último tiene que ser que
que se pueda ejecutar en integración continua. O sea, cuando empezamos a automatizar pruebas, hay que pensar que eso se tiene que poder ejecutar, dicho así muy resumido, en un Jenkins, ¿vale? Sea como sea, preparando los scripts, preparando los entornos, dockerizando lo que haya que dockerizar. O sea, siempre hay que tener eso en la cabeza, que cualquier prueba automatizada se tiene que poder ejecutar en integración continua sola. Eso tiene que ser la base desde el principio a la hora de que escojamos herramientas, frameworks, lo que sea, ¿vale? Y luego, bueno, obviamente repositorios compartidos con el resto de gente y el conocimiento también, ¿vale? Que no haya esos hilos de conocimiento, pues contar con el resto del equipo lo que se está haciendo, pedir ayuda al resto, etcétera, ¿vale? Vale, Cucumber. Cucumber, no sé si lo conocéis, ¿sabéis la herramienta cuál es, más o menos? No, bueno, hay gente que no. Cucumber, y aquí es donde viene la mayor para mí, problema de por qué yo lo considero un antipatrón. Cucumber es una herramienta, ¿vale? La gente habla de Cucumber y BDD como sinónimos, pero no lo son. O sea, Cucumber es una herramienta que básicamente a partir del lenguaje natural, o sea, de frases escritas en inglés o en español, bueno, de lenguaje natural, que os lo enseñaré un ejemplo después, que es lo que se llama en un escenario, pero bueno, a través de lenguaje natural, esa frase, para que os hagáis técnicamente lo que hace es, bueno, mediante expresiones regulares, te crea un cascarón, vamos a decir, que es lo que se llaman steps, se llaman pruebas, te crea un cascarón donde tú dentro ya programas el código que quieras, sea en Java, JavaScript, .NET, PHP, lo que quieras, ¿vale? Entonces, ¿qué hace la herramienta? Básicamente es, a partir del lenguaje natural, crea un cascarón donde tú pones ahí lo que quieras. Típicamente, ¿qué se hace? El ejemplo más clásico, vamos a decir, es, pues como usuario quiero logarme en Amazon y comprar yo qué sé, buscar un elemento, buscar no sé, un teléfono y comprarlo, ¿vale? Entonces eso genera un cascarón de me logueo, busco elemento, lo compro y luego lo que tiene dentro es el código Selenium, por decir algo, que va a Amazon, busca un teléfono, hace clic, lo mete en el carrito, completa la compra, etc. Eso básicamente es Cucumber. Bueno, lo que hace Cucumber. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? ¿Vale? Y bueno, esto es el ejemplo típico, desde el punto de vista erróneo, de un escenario, ¿vale? ¿Por qué es erróneo? Porque aquí no se está hablando de un usuario se loguea, que es desde el punto de vista, lo que os decía antes, más de comportamiento, más funcional, sino se está diciendo exactamente cómo se loguea. Tiene que, pues eso, meter su nombre en este campo concreto, meter su email en este campo concreto, darle al botón concreto de submit, no sé qué, ¿vale? Entonces esto es lo que se llama, lo diré luego, esto se llama el estilo imperativo versus declarativo. O sea, imperativo es eso, imperativo es decir exactamente qué se tiene que hacer paso por paso. Declarativo es un usuario se loguea. ¿Por qué? Porque los escenarios están pensados para que se usen casi a nivel de negocio, ¿vale? Yo cuando le explico un caso de uso a alguien, le digo, bueno, pues loguéate en esta página y compra un elemento, ¿vale? No, y todos como personas humanas entendemos que loguearse es meter usuario y contraseña y darle al clic. O sea, esto es información extra que no hace falta en un escenario de pruebas, ¿vale? Hace falta para programarla, eso estoy de acuerdo, pero no para explicarla hacia afuera. Tú dices, un usuario, mira, loguéate y haz no sé qué, y todo el mundo lo entiende cuando hablamos del lenguaje natural, ¿vale? Entonces, eso es el estilo declarativo. Declarativo es, pues eso, hablar de funcionalidades naturales, ¿vale? Y esto aporta información extra que se sale del ámbito de la prueba, que se llame, o sea, que el campo sea first name o last name, no sé qué, no importa a nivel funcional, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto lo que hace es que esté muy acoplado a cómo te logueas en esa página, sea la que sea. Entonces, si la página cambia, se rompen todos los tests y tal, eso es un rollo, ¿vale? Entonces, bueno, ¿por qué se utiliza Cucumber? Bueno, pues para mí el principal problema es el efecto wow. O sea, Cucumber tú lo ves y dices tú, joder, lo que hemos visto antes, eso se transforma, bueno, parece que hace magia y se transforma básicamente en pruebas que se hacen solas. Luego, no es así, pero de primeras tú lo ves y dices, joder, lenguaje natural, tal, no sé qué, esto va a favorecer mucho la implicación de gente de negocio, aquí todo el mundo va a entender cómo se hacen las pruebas, etc. Entonces se coge el efecto, para mí hay un efecto wow y se tira por Cucumber, ¿vale? Y también es verdad que se es optimista con la gente, con la implicación de la gente de negocio. Se supone, para que os hagáis una idea, que lo ideal, más o menos, es que la gente de negocio escriba esos escenarios y luego la gente técnica los automatice,
¿vale? Eso es el ideal, pero ya os digo yo que eso no pasa. O sea, entonces se es muy optimista, entonces luego esto pues se convierte en algo que tiene que mantener el propio equipo, y ya me meto un poco en cómo evitarlo. Y si es un equipo que ya tiene conocimientos técnicos de cómo se hace una prueba unitaria, de cómo se programa en Selenium y tal, se está metiendo una capa de complejidad extra que no favorece en nada. Entonces, aquí el primer punto sería por qué vamos a meter Cucumber, ¿vale? Y vuelvo a lo de antes. Una cosa es Cucumber, que es la herramienta, y otra cosa es hacer BDD. BDD, bueno, sabéis, ¿no? Es el Behavior Driven Development, ¿vale? Si conocéis TDD, TDD es partir de la prueba unitaria. TDD básicamente sería a partir de este escenario, generar el código, tanto en front, en back, o todo el código que haga falta, que haga que esto acabe estando en verde, ¿vale? Es decir, ya a partir de la funcionalidad más superior posible y desarrollar el resto, ¿vale? Eso es BDD. BDD es coger una historia de usuario que genere una conversación, que se hagan criterios de aceptación, básicamente, y que ese criterio de aceptación sea el que sea el escenario probablemente el escenario de Cucumber, y luego a partir de ahí se automatiza, ¿vale? Entonces, para mí Cucumber es una de las herramientas más incomprendidas o peor entendidas seguramente del desarrollo, no hablo del testing. ¿Por qué? Porque mucha gente asocia Cucumber a ser una herramienta de testing, y Cucumber lo que debería hacer es favorecer las conversaciones, ¿vale? Si utilizar escenarios de Cucumber no favorece una discusión entre gente de negocio, desarrollo, testers, etcétera, no está aportando valor y realmente no merece la pena meterse ahí, ¿vale? Y luego además, si el equipo técnico, todo el mundo sabe, bueno, ya lo he dicho, todo el mundo sabe de pruebas unitarias y demás, tampoco facilita. Y sobre todo pensar que, el error muy típico es pensar que Cucumber es una herramienta de testing, ¿vale? No es una herramienta de testing. Lo que pasa es que al final genera test, pero no es una herramienta de testing. O sea, utilizar Cucumber, si en vuestro proyecto los tests se hacen al final, en vez de al principio, no digo que Cucumber no tenga ventajas. Se habla mucho de la documentación viva, no sé qué y demás, eso es verdad, pero bueno, yo es que Cucumber soy bastante, o sea, no digo hater, ¿vale? Pero creo que muchas veces se utiliza en contextos que no son adecuados, ¿vale? Y mantener una suite entera de Cucumber genera mucho trabajo, porque reutilizar los steps es complicado, por lo que os he dicho antes. Básicamente se basa en expresiones regulares y no es lo mismo, o sea, cambiar una S, un acento o algo que no está bien escrito ya no es el mismo step. Entonces al final, a la larga, reutilizarlo es jodido, ¿vale? Vale, esto parece ser un poco trabalenguas, pero también lo he visto muchas veces y creo que es importante saber diferenciar una cosa, que una cosa es probar la interfaz y otra es probar a través de la interfaz, ¿vale? Quiero probar una web, ¿vale? Entonces hay que pensar, ¿vale? ¿Qué quieres probar? ¿Quieres probar la web? Y pongo un ejemplo, ¿quieres probar que si yo pongo un email mal, me salta un aviso de tu email está mal, me salta un pop-up de no sé qué, el flujo de navegación de la web es el adecuado, está bien programado, los botones están donde tienen que estar? Eso es probar la web, o sea, lo que es la web únicamente. O quieres probar la web, o sea, quieres probar tu sistema. Y esto he cogido una imagen random por ahí, esto está en Amazon de hecho. Sé que este ejemplo probablemente sea muy bestia, ¿vale? Pero de todo esto, la web es esto de aquí, ¿vale? El resto son, creo que no se ve muy bien, pero bueno, el resto son que si balanceadores de carga, que si no sé qué, que si gateways, que si APIs, bases de datos, todo eso, ¿vale? Entonces, una cosa es probar, para que os hagáis una idea. Si yo para probar que un email lo meto y me lo valida bien o mal, o un número de teléfono o lo que sea, que yo realmente es lo que quiero probar, que es una prueba, lícita, es una prueba normal, lo puedo probar directamente en el front o que pase por todo el stack, ¿vale? Que mi petición haga lo que tenga que hacer y me devuelva que ese email no vale o que ya está en el sistema o cualquier cosa, ¿vale? Entonces, fijaos la diferencia entre probar la interfaz o probar a través de la interfaz, ¿vale? Entonces, lo que tenéis que hacer es valorar antes de hacer una prueba si es solo de una cosa, o sea, si estáis probando el HTML básicamente y el JavaScript o todo el stack, ¿vale? Para mí, mi recomendación es
lo de la derecha, o sea, todo el stack, básicamente el Happy Path, por ejemplo con Selenium, Cypress o Playwright o la herramienta que sea, probar los Happy Paths, ver que el core de nuestra funcionalidad funciona, y los casos especiales, que sean solo básicamente HTML y JavaScript, lo que se está probando, puedes tirar de frameworks propios como Jest o cualquier otra, que lo que está probando es básicamente que mi página está bien programada. O tirar con Cypress, por ejemplo, pero que todo el resto esté moqueado. Es decir, que de aquí para abajo todo esto sea un mock, ¿vale? Que eso con Cypress es bastante sencillo de hacer, de hecho, ¿vale? Entonces a eso voy, ¿vale? Entonces, bueno, ¿por qué se hace, no? ¿Por qué se tira por la parte más de probarlo todo, realmente? Bueno, pues da sensación de seguridad, porque al final seguramente sea lo que estáis haciendo manualmente. A vosotros dicen probar una web, entráis con el ratón, clic, 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 y eso obviamente estáis probando todo el stack, ¿vale? Entonces lo natural es pensar, bueno, pues yo lo que estoy haciendo a mano lo quiero automatizar, ¿vale? Y se hace y ya está, ¿vale? Requiere menos análisis y comunicación entre equipos. Al final, pues tiráis con lo que sea y ya está. No tenéis que preocuparos si debajo hay una base de datos, un Redis, está en Amazon, está en Azure, os da igual. Lo hacéis y punto, ¿vale? Entonces incumple, bueno, problemas de estrategia, de hacer las cosas sin pensar mucho por hacerlas, ¿vale? Y el feedback, claro, es decir, si probamos todo el stack, cuando algo falla, de primeras, pues joder, pues no sé qué pasa. Puede ser que eso no esté bien configurado, que un archivo de configuración no apunte a la base de datos que tiene que ser, que un servicio de terceros, PayPal o lo que sea, si lo usáis, esté caído en ese momento y no sepáis qué pasa. Entonces, claro, lo que decía antes, cuando todo funciona, pues bien, cuando algo falla, hay que hacer un poco de labor de arqueología, ¿vale? Que hay que hacerla, pero pues si solo queréis probar, insisto, si una tarjeta de crédito la pasa o no la pasa, pues no hay que meterse en todo lo contrario, o sea, en todo lo otro, ¿vale? Vale, pues bueno, al final también genera test redundantes, porque lo que os decía, si varios equipos, un equipo se encarga de la web, otro de las APIs y otro del back o de las bases de datos, lo que sea, si todos los equipos están haciendo pruebas, lo cual está bien, pues lo lógico sería que hablasen entre ellos para que, si por ejemplo el tema de validación de correos o de números de teléfono o de emails, si en la capa de API ya todo eso se está haciendo de una manera, con peticiones al API muy rápidas, muchos casos cubiertos, pues a lo mejor en la capa de arriba no habría que hacer tantos, ¿vale? Porque joder, ya el API, es decir, da igual lo que pongas, mira, el API no te lo va a dejar pasar, ¿vale? Si hay una comunicación y una confianza entre equipos, pues eso ya estaría solucionado, ¿vale? Entonces hay que favorecer la comunicación y evitar test redundantes y etcétera, ¿vale? Esto, bueno, lo de aislar comportamiento por capas básicamente es el divide y vencerás, ¿vale? O sea, joder, haz las cosas donde hay que hacerlas, ¿vale? Vale, bueno, el tema de los flaky tests y demás, ¿vale? Algo muy habitual es repetir los tests que fallan, ¿vale? Es decir, bueno, pues de hecho, muchas herramientas ya lo permiten hacer casi solo, ¿vale? Hay parámetros de configuración, repíteme los tests que fallen 3-4 veces y si a la tercera falla, pues es que falla, ¿vale? Entonces, bueno, pues un poco el meme o sea, al final, si hacemos eso, pues cuidado. Yo, mi opinión personal, no he hablado con nadie sobre esto, pero bueno, mi opinión personal, o sea, sobre nadie que trabaje en estas empresas, por ejemplo, hace poco Cypress empezó a permitirlo, tal, no sé qué. Yo creo que esas funcionalidades las ponen porque la gente las pide, no porque ellos estén convencidos de que, o sea, creo que ellos saben, joder, es que no hay que hacer esto. Lo que pasa es que como la gente lo pide, lo acaban haciendo. Pero yo creo que es una mala práctica. ¿Y por qué se hace? Porque yo creo que la gente en general, con el nivel de madurez que tienen las herramientas, ahora mismo, pues Selenium, Cypress es lo más típico donde se ve esto, creo que ya tiene un nivel de desarrollo bastante y de madurez muy elevado, y creo que la gente en general es un poco osada diciendo, no, bueno, es que Selenium, esta librería está fallando, ha sido el navegador, ha sido el entorno, que en este caso va lento, no sé qué, tal. Bueno, no sé, yo creo que la gente ahí creo que falta un poco de conocimiento técnico de cómo funcionan las herramientas, qué están haciendo, cómo se comportan en determinados escenarios, etcétera, ¿vale? Bueno, al final, si empezamos a repetir las pruebas una y otra vez cuando fallan, pues bueno, al final, ¿qué conseguimos? Pues yo creo que se
se pierde confianza en los test. Si los test hay que pasarlos 3 veces para que se quede en verde, pues bueno, yo creo que al final mucho no confías en tu prueba, seguramente. Muchas a lo mejor se acaban hasta abandonando, y el principal problema es que puedes esconder problemas reales, ¿vale? Esto nos ha pasado, y ha pasado muchas veces, de que hay test que fallan. Los flaky test muchas veces es o bien porque la prueba no está bien programada directamente, porque te falta algún weight o te falta algo, muchas veces por condiciones de carrera, o sea, casos límite donde tal, y a veces por temas de concurrencia, ¿vale? Pero muchas veces se está tirando la prueba, a la vez ha entrado alguien a hacer no sé qué y tal, y esa prueba ha fallado y te ha escondido realmente un problema de concurrencia real que tienes, ¿vale? Entonces, bueno, pues cuidado. Luego también la Watermelon Sweet esta, que es la Sweet Sandía, que me parece algo bastante visual, que es el verde por fuera y roja por dentro. Es decir, vale, sí, o sea, está todo en verde, tu Jenkins tu Bill está bien, pero eso realmente está mal. Entonces me parece bastante visual lo de verde por fuera, roja por dentro, y es que es verdad, eso pasa. ¿Vale? Bueno, al final para mí la solución es que cada vez que un test te falle, que te pares a mirarlo, ¿vale? Si de verdad hay que repetirlo por cualquier historia, yo creo que, pues no sé, pasaría muy pocas veces, pero bueno, que hagas un buen análisis de causa-raíz. ¿Vale? Vale. Y bueno, ya termino. Vale, y luego otro, esto ya está más metido en pruebas unitarias, bueno, para mí el coverage driven testing, ¿vale? Y sobre todo el 80%, ¿no? El 80% es como un mantra que tiene todo el mundo de, no, hay que llegar al 80% de cobertura y tal. Bueno, pues habría que ver si ese 80 es un valor adecuado, si es alto, si es bajo. Yo siempre digo que para mí el único valor que te tiene que preocupar es el 0, ¿vale? O sea, 0% de coberturas que no tienes test, y de ahí a 100, pues es que pueden pasar muchas cosas, ¿vale? Subir la cobertura, lo comentaré ahora, o sea, subir la cobertura, esto lo digo muchas veces, pero es que los test que no tienen asertos suben la cobertura, ¿vale? Entonces son test que no prueban nada directamente, pero la cobertura te sube, ¿vale? Entonces, pues tener un 80% de cobertura puede no decir nada. Y si los test no están bien programados, tampoco, ¿vale? Bueno, el coverage driven testing, o sea, al final programar test unitarios solo para subir la cobertura, ¿a qué lleva? ¿Vale? Y esto para mí sí que son malas prácticas, ¿vale? Bueno, hacer demasiado mocking, ¿vale? Es decir, moquearlo absolutamente todo para que no tener problemas de dependencias, etcétera. Los test que estén muy acoplados al código, es decir, yo estoy mirando mi código y estoy mirando línea a línea a ver qué tengo que hacer para que pase por aquí y pase por allá, ¿vale? Y luego el primero es tener una clase de pruebas por cada clase. Esto, bueno, estoy hablando de Java, bueno, seguramente orientado a objetos, ¿vale? Tener una clase de pruebas por cada clase de producción, ¿vale? Al final, yo lo único que me preocupa es tener todas las clases, todos los métodos, todas las líneas, todos los ifs cubiertos. Lo cual no está mal, pero no se debería llegar por esto de tener todo casi duplicado, ¿vale? Porque eso genera muchísimos problemas de mantenimiento, ¿vale? Bueno, ¿por qué se hace? Pues yo creo mucho cargo oculto, es decir, joder, pues si todo el mundo lo hace, tal, no sé qué, hay muchos libros que hablan de que no eres profesional si no tienes una buena cobertura, etcétera, no valgo para esta profesión. Bueno, creo que eso influye bastante. Y luego sí que es verdad lo que decía antes, sensación de seguridad. A veces parece que un 100% de cobertura es que mi código está perfecto, y mucho más, o sea, vamos, bastante alejado de la realidad. Ya os digo, yo he estado ahí, ¿vale? O sea, yo he estado en proyectos donde nosotros por contrato el cliente pedía un 80% de cobertura, y al final haces chapuzas, joder, haces chapuzas en testing, moqueas absolutamente todo, o sea, acabas probando los value objects, getters, setters, tal, acabas probando todo, ¿vale? Cuando eso no tiene sentido. O sea, no digo que no tenga sentido probarlo, pero, y es lo que se habla ahí, esto tiene Martin Fowler un blog bastante bueno sobre los test sociales, es decir, tienes que llegar a tener cobertura alta, pero proponiendo test que pasen por ahí, ¿vale? Es decir, tú haces test de alto nivel, o sea, alto nivel me refiero que ataques a la capa más o menos de servicio, por así decirlo, ¿vale? Donde tú ahí ya plantees diferentes soluciones, diferentes escenarios, diferentes situaciones que hagan que todo tu código se vaya pasando por ahí. Y si tú planteas situaciones donde hay partes de tu código que no llegan a ejecutarse, puede ser que ese código ni siquiera haga falta, ¿vale? Que esté siendo a lo mejor excesivamente defensivo, ¿vale? Entonces un test social básicamente es un test que está cubriendo varias clases a la vez, ¿vale? O sea, va pasando por todo el flujo, ¿vale?
Entonces, eso es lo que se recomienda. Y es lo que va, lo que digo de test behavior, not implementation. O sea, testea el comportamiento que se espera a nivel funcional de tu código, no cómo está implementado, ¿vale? Es muy típico, por ejemplo, hacer código basado mucho en los constructores, en cómo está todo hecho eso. Entonces, en cuanto cambie un constructor, cambie un algo, toda la suite va a fallar, ¿vale? Y no solo es que va a fallar, es que no va a compilar. Entonces, por eso os decía antes que esto realmente, los test unitarios están hechos, o sea, el principio de test unitario está pensado para que cuando yo quiera modificar el código no tenga que retestearlo entero. Yo hago una modificación en código, ejecuto todos los test unitarios y si todo está en verde, quiere decir que eso está bien, ¿vale? Si hago un cambio y me fallan 200 test automáticos, pues es lo que digo ahí, entorpece el refactor, ¿vale? Entonces, cuando tenga que hacer un refactor, pues me va a dar muchísima pereza hacerlo o directamente cogeré los tests y los comentaré todos y venga, y para adelante. Entonces, no debería ser así, ¿vale? Entonces, bueno, y si al final, eso, falsa sensación de seguridad, porque si al final lo moqueamos absolutamente todo, y os digo que a mí me ha pasado, al final la sensación que tienes es que estás probando tus propios mocks, ¿vale? En vez de el código. Entonces, eso tampoco está bien, ¿vale? Bueno, ya para acabar, conclusiones, ¿vale? Bueno, temas de la estrategia. Para mí esto es lo principal, ¿vale? Un poco el dibujado esto del golden, el círculo dorado este que se llama y tal. Para mí es empezar eso, de dentro hacia afuera, ¿vale? Empezar por el porqué, el cómo y el... Bueno, no sé cómo bien traducirlo, pero bueno. El porqué es lo que os decía antes. ¿Por qué queremos probar las pruebas? O sea, ¿por qué queremos automatizar, ¿vale? ¿Qué partes queremos automatizar? ¿Cómo va a afectar esto en el negocio? ¿Vale? El cómo para mí es el nivel estratégico, es decir, vale, ya sé por qué quiero automatizar y ahora el cómo no es de herramientas, eso es el por qué. El cómo es, vale, pues me voy a centrar en performance, en API, en no sé qué, en dockerizar las cosas, en tener un servicio externo que haga no sé qué, ¿vale? Eso para mí es el cómo, ¿vale? Marca un poco la estrategia ya a nivel de cómo vamos a hacerlo, a nivel de implementación, o sea, de cómo vamos a conseguir cumplir el objetivo que nos hemos marcado. Y el qué, el nivel táctico, para mí es, vale, ¿y ahora cómo lo vamos a programar? Aquí ya vamos a decidir si es Cucumber, si es Selenium, si es Jest, si es Playwright, lo que sea. O si es Postman o lo que sea. Para mí ese es el nivel táctico, ¿vale? Entonces, bueno, creo que esto es importante que se decida entre todo el equipo, no que lo decida el tester, el QA o el CTO, o sea, que todo esté consensuado por el equipo, ¿vale? Y luego lo último, la famosa pirámide, yo siempre digo que para mí es un iceberg, ¿vale? O sea, la pirámide es esta y dibujada, queda muy bien, está muy bonito, pero para mí estos son los resultados, ¿vale? Es decir, esto es a donde teóricamente queremos llegar, ¿vale? Y el modelo está bien, ¿vale? Es decir, queremos llegar a esto, ¿vale? Pero yo siempre digo que sin un contexto adecuado aquí no se va a llegar, ¿vale? Es decir, para mí esto es un iceberg. Lo de arriba no se va a conseguir sin lo de abajo, ¿vale? Es decir, para llegar ahí necesitamos que el equipo tenga una cultura, tenga los conocimientos, tenga confianza, le dejen tiempo para hacerlo, tenga el objetivo claro, la estrategia, los entornos adecuados, la empresa lo permita, etcétera, ¿vale? O sea, son muchas cosas, ¿vale? Que si no se lo de abajo, lo de arriba. Por eso os decía antes que la pirámide para mí era un modelo más aspiracional, que al final casi nunca, o sea, bueno, no se consigue, y creo que es muchas veces porque falta el contexto adecuado abajo, ¿vale? Y pues para mí esto está listo. Gracias. Ya queréis comer, ¿no? Lo entiendo. Bueno, pues yo estaré por ahí. A ver. El señor de barba que diga. Con la aparición de herramientas, sobre todo de containers, que te expliquen algunas partes de test containers que te ayudan a mover un poco los test hacia la izquierda, hacia abajo, más cerca de Unit, pues probar bases de datos, incluso todo eso. Cambia un poco cómo se te aproximabas a los test, como dónde probabas que se hacen cosas, se ha ido cambiando a nivel de la comunidad de test. Claro. O sea, para mí yo creo que Test Containers ha sido, bueno, yo creo que un antes y un después.
Y por eso creo que con test containers precisamente es más importante la estrategia. Porque test containers, como bueno, no sé si lo conocéis o no, test containers básicamente te dockeriza lo que tú le digas, ¿vale? Es una librería que te levanta Docker y pues una base de datos o un servicio, lo que sea, ¿vale? Entonces es muy útil para hacer pruebas. Porque son entornos desechables, vamos a decir, te lo levanta y te lo destruye. Entonces siempre es un entorno estanco, nadie te molesta. Bueno, el contexto, ¿vale? Sobre test containers. Yo creo que está muy bien para hacer las pruebas de integración y creo que aquí es más importante, o sea, la estrategia, y me refiero a que si tú estás utilizando de manera intensiva test containers, creo que muchos test unitarios ya no te hacen falta. O si ya los tienes en test unitarios, es decir, bueno, pues entonces a lo mejor test containers no te hace tanta falta como tú crees si tienes muchos casos ya cubiertos. O utiliza test containers, como decía antes, ¿vale? Pero solo para happy paths. No te pongas a probar absolutamente todos los casos, que a lo mejor en pruebas unitarias de excepciones, de qué pasa con usuarios que tienen el mismo ID de transacción, lo que sea. Si en pruebas unitarias lo tienes cubierto. O sea, decir, test containers está guay, pero bueno, también tiene un coste. O sea, un coste en el sentido de que lleva tiempo, tal, no sé qué. Entonces, ahí voy. Yo creo que ahí precisamente, y el otro día lo hablaba con alguien en Twitter, que test containers mola, pero creo que puedes caer en redundancia si no tienes cuidado. Claro. Claro, ahí lo que tienes que hacer es decidir qué te compensa, si moquearla porque es más rápido y tal, o el test container. Ahí depende de lo que quieras probar realmente. Yo a veces digo, si tú quieres probar una excepción de base de datos de lo que sea, pues a lo mejor test containers es muy bestia levantar eso. Joder, pues o sea, moquea la excepción y luego ¿tú qué quieres comprobar? ¿Que tú eres capaz de gestionar esa excepción? Pues compra unitaria, ya está. Claro, entonces sí. Entonces sí, claro. Entonces sí, claro. Más. Un aplauso para Frank. Claro.